pregunta es, ¿considera que la migración masiva de los profesionales está afectando el desarrollo del país? ¿Cómo motivar a la generación de relevo si los profesionales se están yendo? ¿Qué repercusión tiene la migración masiva de los científicos venezolanos? Bueno, esto es un tema que preocupa a la gente. No sé a cuántos factores decisorios en esta materia le preocupará. Parece que no a mucha gente. Aquí tenemos a Jaime Requena. Jaime Requena es biólogo, es físico y químico también. Además es miembro de la Academia de Ciencias y junto con el señor Caputo pues hicieron una investigación sobre este fenómeno que realmente es bastante desolador el panorama que se presenta con esta emigración de gente hacia afuera. ¿A ustedes qué los motivó a hacer el estudio? Bueno, fíjese, el tema de la pérdida de la generación de relevo. O sea, nosotros somos todos de alguna manera docentes y lo vemos en la vida diaria de que hay cada vez menos estudiantes interesados en el tema de la investigación y cada vez más uno ve que los colegas de uno se van del país. El país desde hace años tienen grupos trabajando sobre esto. Había un programa de la academia que se llamó Talven en alguna oportunidad, pero nunca se había atacado el problema de una manera cuantitativa y precisa. O sea, se habla mucho, se dice que hay 2 millones de venezolanos afuera, Sí. etcétera, pero yo nunca he visto los nombres y apellidos de la gente puestos. Entonces, por alguna de esas casualidades de la vida, cayó en nuestras manos el registro electoral permanente. Ahí hay un listado de los venezolanos que están inscritos en el exterior, son como unos 200.000, un número pareciera irrisorio, y cuando cruzamos esa base de datos con nuestra base de datos de publicadores venezolanos, que nosotros los tenemos perfectamente identificados por nombre, apellido y cédula de identidad, salieron un número altísimo, salieron alrededor de 1.100 de estos investigadores. Entonces decidimos, bueno, mira, aquí ya tenemos una base real sobre la cual podemos trabajar, tenemos 1.100 nombres de personas tangibles que uno conoce, que sabe dónde están y a qué país fueron, porque la base lo dice, y nos pusimos a estudiar el tema y llegamos al final de cuentas a un muestreo de 1.700, la primera vez fueron como 1.750, la segunda vez que hicimos el conteo, después como de 2 o 3 semanas de hablar con la gente, fueron 1.745, que es cuando sale el trabajo. Y por ejemplo, entre la semana pasada y esta han aparecido 16 personas más. O sea que han oído el tema y le dicen a uno, mira, yo estoy afuera, fulano está afuera, y uno va y los chequea, y todos los días llueven gente. ¿Y entre qué edad oscilan esas Bueno, mire, investigadoras? la edad promedio, más o menos, los hombres se están yendo como a los 41 años y las mujeres como a los 38. Las mujeres se están yendo más joven. Son personas que tienen entre 8 y 10 o 12 años de experiencia en su trabajo. Científicos, investigadores. Nosotros nada más trabajamos con científicos, gente que ha publicado en al menos 1 o 2 trabajos científicos de calidad en una revista nacional o internacional. Desde el año 1960 es cuando arrancamos el estudio hasta el año 2014. Y de eso aparecieron, como le digo, 1.760 personas. Usted me dirá que son 1.760 personas. Bueno, yo le pero puedo dentro decir, de ese sector es importante. es el 14% de todos los investigadores venezolanos presentes y ellos son responsables del 30% de todo lo que se hace en el país. O sea, cuando usted pone todas sus publicaciones juntas, ellos hicieron el 30% de lo que se ha hecho en Venezuela. O sea, 1/3 de la capacidad de trabajo en ciencia en Venezuela se ha ido, se ha alargado. Ustedes indagaron acerca de las razones por las cuales lo hacen. Es decir, puede ser que se sientan que no tienen futuro para su profesión de científicos en este país. Puede ser que se sienta que no avanzan desde el punto de vista de lo que se les paga, lo cual es perfectamente legítimo, pero puede ser también que no encuentren condiciones de investigación adecuadas para desarrollarse científicamente. No, nosotros no nos hemos metido en los detalles personales, pero si usted ve la gráfica que nosotros construimos de cuándo se va, porque no sabemos la fecha en que se va la persona porque deja de publicar. Hay 2 grandes picos o 3 grandes picos. Un primer pico sobre el 2003-2004, que corresponde a los petroleros que votaron del país. Ellos dejaron de trabajar y ya no publicaron más en Venezuela. Otro gran pico que va sobre el 2008-2009,
que es cuando hubo la crisis constitucional, de la reforma constitucional, y la otra pasa en el 2013-2014, que tiene que ver con la muerte del presidente Chávez, la entrada de Maduro y lo que ha pasado desde que entró el presidente Maduro, que el país se ha desarmado. Entonces uno ve que ahí normalmente Venezuela perdía alrededor de, hasta el año 80, nosotros perdíamos 1 o 2 investigadores cada otro año, o sea, 24 investigadores se habían perdido. Después del 80 aparece ese número y sube como a 12 investigadores al año y ahora estamos en momentos en que hemos perdido hasta 300 investigadores en un solo año. Entonces las causas por las cuales ellos se van, para mi modo de ver, son estrictamente del orden político, del orden de vida, o sea, no tienen recursos, las universidades están acosadas, la mayoría de esta gente que se ha ido, un 56% son profesores universitarios y todos sabemos la situación. Bueno, ¿y cómo repercute y el efecto que eso causa en lo que es la formación universitaria? Porque se está yendo, de acuerdo a lo que usted me está diciendo, se está yendo la florinata, pues. La creminata de los investigadores venezolanos está afuera. Y lo que uno le llama poderosamente la atención, por ejemplo, es que 100 de estas personas, por ejemplo, están en Ecuador en un programa que hizo el gobierno ecuatoriano que se llama Prometeo, que es un programa que era de captura de talento en el extranjero para mejorar sus universidades. Ellos han sido extremadamente exitosos en eso. El programa tiene como 400 o 500 personas. 100 son solo de Venezuela, otros 100 son cubanos, otros 100 son españoles y los otros de otras partes del mundo. Pero Ecuador ha cambiado su perfil y ven, un país que hace 10 años no figuraba en el mapa ni de educación, ni de las universidades, ni de la ciencia, hoy en día tiene una gran presencia. En parte, ¿por qué? Porque se ha llevado los talentos de otros países. Claro. No, y no sé qué información tiene usted al respecto, pero la que uno escucha es que nuestros profesionales en líneas generales, si son investigadores más, pues son altamente apreciados, pues. Bueno, afuera. Fíjese usted que varios de los vicerrectores académicos de estas nuevas universidades o de las viejas universidades ecuatorianas son vicerrectores académicos venezolanos que se han ido. Nos quedan 2 minuticos, señor Requena, pero ¿cómo un país recupera eso? ¿Se ha dado casos de países que han sufrido esa fuga? Porque nuestros países todos han tenido problemas políticos muy graves y muy serios y por periodos prolongados. ¿Cómo se hace para recuperar eso? Bueno, usted tendría que tener políticas explícitas para la recaptura de talento. Eso pasa por la generación de las condiciones, la certeza de que las personas van a tener salarios, facilidades de laboratorio y no va a haber ninguna restricción de tipo político. Ahora, eso no se ve en el panorama. Eso no está por los momentos ni siquiera discutido por Pero nadie. hay países que han logrado revertir eso. Pues claro, los chilenos lo lograron después de Pinochet, los argentinos lo lograron después de las dictaduras militares, los brasileños lo han logrado, pero a través de programas muy específicos. Hay que ver qué han hecho. Muchísimas gracias a Jaime Requena por haber estado con nosotros y habernos hablado de esta interesante investigación que ellos han llevado a cabo. Manuel, algunos datos son verdaderamente interesantes. Entre 700 y 800 artículos científicos se publicaron en Venezuela durante el año 2015 y en el mismo lapso 30.000 artículos se publicaron solamente en la Universidad de Sao Paulo. Existe también una tentadora oferta para los científicos con el programa Prometeo, diseñado por el gobierno de Ecuador, para el cual se estima que cuando menos 100 investigadores venezolanos han sido captados en los últimos años. Por supuesto, también está el tema de los salarios. En Venezuela un científico gana al cambio de hoy entre 10,5 y 27,9 dólares, mientras que en el exterior se cotizan entre 5.000 y 12.000 dólares, por lo que la diferencia es más que tentadora. Pero además del salario, que como hemos visto es verdaderamente atractivo, los investigadores venezolanos viajan al exterior en búsqueda de calidad de vida y condiciones laborales más adecuadas, como la dotación de insumos, laboratorios y equipos en buenas condiciones, ya que conocemos cuál es la situación del país en esta materia. ¿Qué pasa con los intelectuales, con los científicos, con todos aquellos que tienen formación académica, que no se sienten incorporados al proyecto actual venezolano y consideran que la única posibilidad de realizarse profesionalmente, intelectualmente, es yendo a otros lugares? Pero es un capital que está allí y vale la pena recuperarlo. Colombia tiene un proyecto para eso y también Chile también tiene un proyecto para recuperar a quienes están afuera, no solamente como regreso, sino incorporándolos desde allá en proyectos de carácter nacional. Eso podría hacerse en Venezuela, pero habría que cambiar
el trato, la manera como se concibe y cómo se consideran los intelectuales en Venezuela y los científicos, que sabemos que no es el trato adecuado. Es decir, hay un desprecio por la academia, hay una subestimación por el intelecto, por la meritocracia, y en la medida que no se corrija eso, obviamente no podemos garantizar el retorno o detener la diáspora terrible que está sufriendo Venezuela, que es una diáspora intelectual que es muy grave en el presente y por supuesto para el futuro. En la medida en la cual un joven que se está formando observe que quien lo formó, que el profesor o el investigador que le permitió dotarlo de herramientas intelectuales no tiene futuro o no apuesta por el futuro, él se observa en ese espejo y considerará que tampoco tendrá futuro. Si aquel que tiene mucho más tiempo y más formación tuvo que emigrar, ¿qué pasará con este joven que apenas está comenzando en un país cuya situación económica cada vez más difícil? Yo pienso que entonces no solamente es lo que afecta directamente a quien decide irse del país, sino a quien lo está viendo, a quien está percibiendo que su maestro, su profesor, su referencia, su ejemplo, está yéndose del país porque no consigue realizarse intelectualmente. Obviamente que para él será mucho peor. Entonces tiene como una doble consecuencia, la que es muy directa con el profesional formado y aquello que tiene que ver con los nuevos jóvenes que aspiran también a formarse intelectualmente, a formarse profesionalmente, cuyo futuro también está en discusión. Es decir, lo peor que le puede ocurrir a una persona es no saber que el futuro, que tenga alguna certeza sobre el futuro. Si el futuro es muy incierto, sin lugar a duda que no apuesta por el país, no apuesta por lo nacional, y eso es explicable. Entonces habría que asegurar un futuro distinto o un presente distinto que permita otear un futuro diferente para que los jóvenes puedan seguir trabajando intelectualmente y apostando por servirle al país. De otra manera, creo que no va a ser fácil retenerlos en Venezuela. Uno lo observa en la universidad, todos los jóvenes que egresan casi rápidamente tramitan sus papeles para irse, sus documentos para irse del país, y eso es lamentable, es doloroso. Yo como secretario de la UCB lo veo con mucho dolor, con mucha preocupación. No los cuestiono, entiendo la situación, pero es muy duro que le pase eso al país. Según las estimaciones de la UNESCO, debería existir un investigador por cada 1.000 habitantes, por lo que Venezuela debería contar con 30.000 de estos profesionales. Venezuela, en el mejor de los casos, cuenta hoy en día con la mitad de ellos. Fíjate que la cifra es más elocuente, porque en el mejor de los casos Venezuela cuenta hoy solamente con la mitad de ellos, es decir, 15.000, y se estima que el país necesitaría una formación máxima de 200 investigadores al año para acercarse a cumplir con esta meta. En verdad, la causa de la fuga de talentos son muchas, siendo las más citadas las grandes diferencias de la calidad de vida y las condiciones del desempeño laboral, como lo hemos comentado ya. Ahora, ¿qué destino tiene la corriente de fuga de talentos? En primer lugar, algún país europeo que es el favorito de formación en un 39%, seguido por Estados Unidos con el 26%. Sin embargo, la cifra se ha modificado últimamente y el país destino para los niveles de posgrado, de doctorado, es ahora Estados Unidos con el 26%. Si hablamos de los países del sur, sin duda es Ecuador, con el plan Prometeo, donde se registra ahora un 32% de la fuga venezolana. Pero tomando en cuenta que se trata de estudios y trabajos temporales mientras se cumple con las metas del plan. Cualquier propuesta de país, más allá de su definición ideológica, tendría que tomar en cuenta como objetivo prioritario el tema de la fuga de talentos, justamente cuando en el mundo existe una valoración de la mejor formación profesional y se imponen cambios en la tecnología, la robótica y la educación en toda su forma. ¿Esa es la clave? Esa es la clave. Buenas noches.